Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por haber venido a este segundo encuentro municipalista que hemos organizado con mucho esfuerzo. Como bien presentó Catalina, soy administrador público, estudié un magíster en gestión ambiental urbana en la Universidad de Wageningen en Holanda y ahora participo junto a los demás chicos y chicas en Pencopolitania. Esperamos que esto resulte de la mejor manera. Y mi tema del día de hoy va a ser basado en las investigaciones que hemos llevado a cabo con el doctor Alejandro Lara San Martín, en el Departamento de Arquitectura de la Universidad de Concepción, en torno a desarrollo económico y urbano y también infraestructura a nivel del Gran Concepción, o como nosotros lo llamamos en realidad el área metropolitana de Concepción. Estos son resultados de algunas investigaciones que siguen en curso, pero se han dado en el último año y, bueno, más que datos propios de nuestra investigación, ha sido la recopilación de material material secundario o de bibliografía de otros autores que han hecho muchas cosas por saber qué pasa en este complejo escenario que es lo urbano. Bueno, para contar un poco que voy a desarrollar los próximos 20 minutos, voy a hablar de tres cosas en particular. Primero, la ciudad y lo urbano como concepto. En segundo lugar, el desarrollo urbano y económico de la Gran Concepción entre el 1900 y el 2010 o el 2020. Y el contexto infraestructural del Gran Concepción, dependiendo de un análisis multicapa que voy a señalar en algún momento. Bueno, primero entender qué vamos a comprender o a conceptualizar por ciudad. Hay muchísimas definiciones, conceptos para trabajar, pero me quedo con este que es bastante generalizador, en el cual podemos entender de que las ciudades están conceptualizadas por tener un alto nivel de población relativo, una densidad poblacional que también le entrega una matiz bastante concentradora en cuanto a necesidades, talentos, etcétera. Límites políticos administrativos bien demarcados, funciones o una función económica predeterminada, que puede ser primaria, secundaria o terciaria, un medio ambiente que es construido, porque la ciudad, como lo entendemos, no es un espacio que estuvo ahí desde los tiempos pretéritos o que viene desde el Big Bang, sino que es una expresión política de una humanidad o de muchas humanidades que se cristaliza en un territorio, en un espacio. Y finalmente es un sistema semiabierto, semipermeable, que tiene relaciones con sus territorios circundantes, y esto es algo que tiene mucha importancia en la presentación en algunas diapositivas más. Entonces, entendiendo eso, también entendemos que la ciudad, como este ambiente construido, tiene cierta infraestructura básica, o que a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas y de los últimos 100 años, se ha venido estandarizando a nivel internacional, que tiene que ver con el alcantarillado y agua potable, que fue una de las primeras innovaciones del ámbito urbano que existió por el 1800, comenzando en Londres, por una crisis ambiental y sanitaria tremenda, como todos creo que conocimos y estudiamos en algún momento en el colegio. Antiguamente la gente simplemente tiraba las cosas por la ventana. Entonces los desechos, que si bien es cierto eran mucho más, tenían una matriz mucho más acotada que hoy en día, porque no existía, por ejemplo, el plástico. Entonces normalmente los desechos eran más bien orgánicos o textiles, pero los textiles incluso se pueden entender como orgánicos. Siempre existía un flujo de desechos que era bastante continuo, pero que siempre terminaba en la calle, que en algún momento a nadie le molestaba, pero empezó a ser un problema sanitario cuando la gente en Londres, junto con este problema, también el problema del hollín por el uso del carbón, empezó a ser necesario de ser tratado como una política pública. Existe también hoy en día la electricidad como un aspecto central en la conformación de la ciudad y que también sirve para medir el desarrollo urbano de ciertas urbes a nivel nacional e internacional alrededor del globo. Gas en algunas ciudades y países donde es importante el gas, el transporte, la movilidad, como todo este entramado de carretera, aeropuertos, puertos y otras instalaciones que posibilitan el transporte urbano e interurbano, distintos tipos de centros, ya sean políticos, educativos, culturales, de salud, de esparcimiento, económico, etcétera, industria, claramente, que le dan este dote más bien económico al territorio. Muchas gracias. Y finalmente, otro tipo de infraestructura o de servicios muy importantes, como son el tratamiento de residuos domiciliarios o de los que se genera dentro de la ciudad, que es un tema muy importante y que creo todos podemos llegar a la conclusión de que en Concepción y a nivel nacional estamos bastante al debe. Oh. Está rica el agua con manzana para que la pruebe. No esperaba sentir sabor a manzana. Bueno, para hablar un poquito más de la ciudad contemporánea, antes de entrar a Gran Concepción, porque Gran Concepción no es una experiencia única de ciudad a nivel mundial. O sea,
Es única porque es un sistema emergente que nace de una complejidad propia de este territorio, de las personas que habitan, han habitado y van a habitar este territorio, pero sí comparte situaciones idénticas o problemáticas y aciertos y desaciertos como todas las ciudades del mundo. Al 2014, la ONU estimaba que el 54% de la humanidad vivía en espacios urbanos. Y esto se va a acrecentar al 2050 alrededor del 70%. Ellos hablan del 68%, pero bueno, son estimaciones en base a proyecciones que no siempre van a estar de todo correctas, pero dejémoslo en 70% para que sea un poco más alarmante incluso. El 3% del suelo terrestre está compuesto, o las ciudades componen el 3% del suelo terrestre hoy en día, lo cual es mínimo. O sea, podemos decir que de un queque, solo un 3% de ese quequito corresponde a donde estamos en este momento parados y desarrollamos nuestras vidas con normalidad. Los principales crecimientos de la población y también del propio desarrollo urbano no se van a dar en las grandes urbes que todos conocemos como Nueva York, como Ámsterdam, como Shanghái o los países del primer mundo, sino que se espera que los próximos 25 a 30 años y hasta finalizar este siglo ocurra en los países de desarrollo o del tercer mundo. Esto es porque hay ciertas condiciones de igualdad y de equidad social que hacen que existen ciertas tendencias demográficas que son mucho más predominantes en esos países que en lo antecitado. Pero al mismo tiempo esta ciudad que es concentrador, o es una concentradora de energía, de aptitudes, de capacidades, de mentes, de habilidades, de comercio, de construcción, de creación de lo posible y lo imposible, también tenemos que vienen asociados a ella los problemas socioambientales, o pongo como pregunta, o ecológicos, porque hay una gradiente, o hay una bifurcación en cuanto al pensamiento de lo ambiental bastante claro. Y es que durante todo el siglo XX se entendió el problema ecológico como un problema ambiental. Esto quiere decir de que el medio ambiente está separado del ser humano y nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente de tal manera que sus estándares de calidad nos sirvan a nosotros como seres humanos para vivir bien. Esto también se puede entender, por ejemplo, en el artículo de la Constitución que habla que tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Bueno, ese libre de contaminación tiene estándares, tiene cualidades que uno puede finalmente tener o no tener como centro urbano o como sociedad. Entonces ahí queda lo ambiental y lo ecológico viene de una perspectiva mucho más nueva que comienza con la idea de la ecología. El estudio de la ecología comienza a mediados del siglo XX con el estudio de las matemáticas no lineales, con el estudio de los sistemas complejos, etc. Y entendemos que finalmente el ser humano no puede ser alienado de su medio ambiente, sino que somos uno con el medio ambiente, un sistema complejo, multi e interdependiente, en el cual nos situamos en un momento determinado del espacio-tiempo. Entonces tenemos problemas, los principales problemas de emisión, como tenemos ahí el caso de una termoeléctrica que genera emisiones atmosféricas. Tenemos los problemas de las emisiones acuáticas, como el caso de la agua servida, los riles, etcétera, etcétera, etcétera. La deforestación también por la expansión urbana y la necesidad de nuevos territorios para ya sea cultivo y otras labores netamente industriales. Al mismo tiempo, estos gráficos se ven chiquititos, pero la idea es que, más allá de que vean realmente lo que dicen dentro, es como a partir del año 1950, que es como también se empieza a hablar del antropoceno, esta nueva era geológica en la cual las repercusiones del ser humano en los ecosistemas empieza a generar tanto estrago que podemos decir que el Holoceno ya quedó atrás y la influencia del ser humano ha estado en todo el globo, ya sea en las cavernas más recónditas de la Antártica o del Polo Norte cuando existen durante los meses de invierno, que se han encontrado bajo distintas capas de hielo compuestos orgánicos como el carbono, como el nitrógeno, etcétera, que han sido depositados ahí por actividad humana y no de manera natural. Entonces tenemos que a partir del 1950, como nos muestra la gráfica, la población mundial aumenta en lo que se llaman los gráficos de hockey o de palo de hockey, porque se ven como si fuese un palo de hockey. Al mismo tiempo, el uso de fertilizantes se dispara. Para mantener la población mundial, como la tenemos hoy en día, de 7 billones de habitantes, es necesario más utilización de fertilizantes para poder... esta palabra. No, es que me acuerdo en inglés, pero no en español. Básicamente poder abastecer la necesidad agrícola. Por medio del uso excesivo de fertilizantes que trae consigo la agricultura y que también se expresa, por ejemplo, en la industria de la ganadería, aumenta las emisiones de metano,
básicamente asociado con la industria de la carne. El uso del agua a nivel mundial también se dispara como palo de hockey en el año 2050 en adelante. Por lo mismo, el dióxido de carbono, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, creo que también socialmente desde el punto de vista de la contaminación y del medio ambiente del que estamos más cercanos, el CO2, el cambio climático, etcétera, también empieza a tener estragos, aun cuando antes ya era alarmante. Y finalmente también la pérdida de bosques tropicales por la ganadería y otros usos agrarios, principalmente relacionados nuevamente con la industria de la madera, sí, de la industria de la soya, de la industria del maíz, de la industria de la carne. Y esto ha llegado a que estamos en un momento en el cual se habla de haber sobrepasado la biocapacidad del planeta. La biocapacidad del planeta se entiende como la capacidad que tiene el propio planeta, valga la redundancia, en satisfacer las necesidades anuales de la población que vive en él. Entonces tenemos una huella ecológica que sobrepasa con creces esa biocapacidad, y la huella ecológica tiene que ver con cuánto es el área per cápita necesaria por cada uno de nosotros en el mundo para satisfacer nuestras propias necesidades. ¿Qué área, digamos, por ejemplo, hectáreas se necesita para que cada uno de nosotros y nosotras pueda tener la ropa que tiene, el computador que tiene, el alimento que tiene, el agua que tiene o necesita, etcétera, etcétera, etcétera? Y vemos cómo desde 1960 al año, las proyecciones a 2030, esta línea en que la biocapacidad se ve sobrepasada por la huella ecológica va en aumento, hasta que tenemos el año entre el 2010 y el 2020, más cercano al 2020, donde nos encontramos hoy en día, que necesitamos cerca de 1.5 o casi 1.6 planetas para satisfacer las necesidades de la población. Esto quiere decir que estamos girados con respecto a la capacidad productiva de los servicios ecosistémicos que este único planeta que tenemos hoy en día puede ofrecer. En caso de países como Estados Unidos, por ejemplo, per cápita se necesitan 5 planetas tierras para poder ser. Si todos fuésemos habitantes de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas tierras para poder vivir. Si todos fuésemos habitantes de China, si todos fuésemos chinos o China, se necesitarían 3 planetas tierra. En el caso brasileño se necesitan 1.2 tierras. Entonces uno podría decir, resulta que Brasil es más sustentable entonces. No, resulta que Brasil es más pobre. Entonces la gente no puede gastar tanto como gasta en otras sociedades. Y esto es importante tenerlo en mente, porque normalmente cuando hablamos de los temas ambientales y los temas urbanos, nosotros vemos a los países desarrollados como el camino a seguir. Pero aquí nos damos cuenta que si seguimos ese camino, nos vamos a extinguir mucho antes de lo que veníamos, y esto ya nos da cifras realmente alarmantes. Y ahí hay una proyección que en este caso hace el panel intergubernamental por el cambio climático, que dice que si reducimos en un 30% las emisiones de carbono al año 2030, podríamos comenzar a ver cambios notorios en este agotamiento de la biocapacidad del planeta. Y entonces se empieza a entender a la ciudad, se empieza a entender a la urbe, al entorno urbano como un ser vivo. Y aquí hay muchas corrientes de las ciencias sociales que igual están en contra de esto, porque dicen que es como sobresimplificar la idea de la urbe o realmente tratar de compararla con algo que no puede ser comparado como una célula. Pero hay mucha gente, y entre ellas yo mismo, que me encanta esta área del conocimiento, que entendemos al entorno urbano como un ente metabólico. Esto quiere decir que consume distintos recursos, los utiliza para poder servir, para poder vivir, para poder desarrollarse, y al mismo tiempo excreta otras cosas. Entonces, si yo fuese una ciudad, o si por ejemplo la ciudad fuese yo me como un plátano, digamos que la ciudad necesita madera, necesita acero, necesita también comida, va a entrar todo este tipo de materiales y energía a la ciudad, va a entrar en el entorno urbano, mucha de esa energía y de esos materiales va a quedar dentro. Esta casa, por ejemplo, fueron materiales que entraron al entorno urbano, pero se quedaron dentro, hasta el momento en el que, ojalá que nunca ocurra, tenga que ser demolido y esos desechos van a llegar a algún vertedero. Las cosas si siguen tal y cual ahora, como están ahora. Y entendemos que el espacio urbano está dotado por un stock, que es el espacio construido, la ciudad en sí misma, lo que podemos tocar, todo esto que estamos acá, lo que tenemos visto, lo que tenemos puesto, etc. Un flujo o muchos flujos de energía y materiales que entran, como en el caso de agua, combustibles, comida, cemento, etc. Hay un límite urbano bastante definido, en este caso político-administrativo, no es una membrana natural como es la membrana de una célula, pero que sí es medianamente definido y que perdura en el tiempo. Y al mismo tiempo tenemos esta excreción de sustancias, de energía o material, ya sea calor, ya sea en emisiones atmosféricas como CO2, como metano, como vapor de agua,
Desechos sólidos como la basura, los escombros, los restos de comida, y emisiones terrestres como nitratos o nitrógeno, básicamente fósforo y agua. Y esa es la idea de la ciudad contemporánea, así es como la están pensando muchas de las personas hoy en día que están abocadas al estudio de la sociedad y sobre todo en su gradiente más bien espacial. Pero cabe recalcar aquí también la manera en la que se piensa en la ciudad de distintas corrientes del pensamiento. A lo largo del siglo XX, cuando uno habla de planificación urbana, normalmente siempre la primera persona que aparece, y este gran hombre que aparece como el pensador de la ciudad es Le Corbusier, que muchos no conocen, pero fue una de las personas que creó la ciudad que tenemos hoy en día en base a que la ciudad tenía que ser funcional al movimiento, por ejemplo, de vehículos. La ciudad no era pedestre, sino que estaba pensada en una ciudad moderna, en una ciudad en la cual el vehículo y el transporte tenían un valor central. Tanto así que las veredas y las grandes alamedas tenían que un poco más desaparecer o ser redistribuidas, básicamente, para abrir estos espacios de tránsito para los vehículos y otro tipo de cosas. Pero por ahí, por el 70, aparece una mujer norteamericana, Jane Jacobs, que es conocida por haber escrito un libro que le abrió los ojos a mucha gente en el mundo, que se llama El nacimiento y muerte de las grandes ciudades norteamericanas. Y ella empieza a absorber, ella era periodista, ella ni siquiera era urbanista, pero ella empieza a absorber todas las ideas de que empiezan a generarse en ese mundo científico del año 70, del año 80, de que las sociedades son sociedades complejas, de que en verdad son organismos emergentes. Eso quiere decir que desde una complejidad tiempo-espacial hay cosas que ocurren espontáneamente, asociaciones que ocurren espontáneamente, ciudades que florecen, otras ciudades que se desaparecen, etcétera, etcétera, etcétera. Y ella empieza a entender de que hay muchos problemas que se vienen acarreando por la forma en la que hemos construido las ciudades y sobre todo cuando la movilización por medio de vehículo particular empieza a tener estragos ambientales. Entonces ella es la primera que dice que no, la ciudad no tiene que estar a merced de los vehículos, sino que tiene que estar a merced de las personas. Entonces la ciudad tiene que ser densa, tiene que ser caminable, tiene que ser capaz, tenemos que tener la capacidad de doblar en cualquier esquina, tenemos que tener la posibilidad de encontrar espacios de esparcimiento en el caminar, en el transitar, porque todo lo que hacemos y lo que dejamos de hacer está en este espacio. Dicho eso, me aboco a las consideraciones y al estudio y al análisis y al comentario del desarrollo urbano y económico en el Gran Concepción, y esto es lo que hemos venido haciendo con Alejandro en el último año, desde el 1900 hasta el 2010. No voy a dar una lata de una hora en esto, así que puse 5 hitos principales que tienen que ver con explicar cuál es el contexto a comienzo de siglo y cómo nos desenvolvemos hoy en día en el quehacer urbano social de la Gran Concepción. Entonces tenemos el 1900, el 1940, el 1970, creo que todos saben por qué el 1970 podría tener algún problema ahí, el 1990 y el 2010. Vamos por eso. Tenemos que al comienzo del siglo, ¿5 minutos? Perfecto. Más rapidísimo que ya. La bonanza económica. Partimos del siglo con una bonanza económica. Ah, ya, perfecto. Yo tampoco tengo mucho más que decir, así que... existe una bonanza económica que se explica por la extracción de carbón y cereales en la región del Biobío. Y Concepción, como el gran centro productivo y de servicio de la región, concentra todos esos esfuerzos. Principalmente lo que ocurría en Coronel y en Penco Lirquén, que era el lugar donde se extraía mayoritariamente carbón para abastecer tanto la explotación de salitre en el norte como la creciente necesidad por transporte ferroviario desde el norte a los puertos del sur. Y es así también como a comienzo de siglo se instaura una línea de ferrovías que va desde Iquique hasta Puerto Montt, se consolida. ¿Qué habrá pasado con eso? Buena pregunta. Al mismo tiempo, mediante esta bonanza económica se genera una renovación urbana de las principales urbes, en cuanto al alcantarillado, agua potable y empedrado, avenidas, entre otras cosas que empiezan a ocurrir, grandes monumentos, etcétera, etcétera, como en todo espacio de bonanza económica. Al mismo tiempo encontramos que hay un esquema de desarrollo territorial, que lo puse en ese esquemita que van a ver a su mano derecha, donde está Concepción como gran centro de servicio y producción, una pequeña urbe que todavía no crece ni se desarrolla, que es Talcahuano, que tiene sí servicios, porque por ejemplo el astillero de Asmar ya existía al 1900, fue construido en 1896. Y tenemos 2 puntos, al norte Penco Lirquén, esto le habría puesto con un mapa, pero bueno, me voy a forzar, su mente pencopolitana,
y de Gran Concepción para que lo entiendan. Estamos al norte, al sur, al este y al oeste. Al este y al oeste, perdón. Talcahuano, al norte Penco Lirquén y al sur Coronel. Luego en el 1940, todo esto en un contexto de crisis económica mundial, existe la crisis bursátil del 1929, también sucumben las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, y lo que es devastador para la economía nacional y por consecución la economía local es la creación del proceso Haber-Bosch, que es básicamente la creación del salitre sintético por los alemanes, y ahí nuestra industria de salitre muere, básicamente. Es por eso que en el año 38 el ya formado Frente Popular gana las elecciones y Pedro Aguirre Cerda, en una de las principales medidas de su gobierno, crea la Corfo para impulsar, entre otras cosas, el denominado modelo ICI o de industrialización por sustitución de importaciones. Y con esto se pretendían dos objetivos principales. Primero, apoyar la industria de consumo nacional para abastecer la demanda nacional de productos y servicios de primera necesidad. Y luego, que esto ya se estabilizara, poder también potenciar a las industrias de capital para las exportaciones de valor. Esto quiere decir generar en Chile exportaciones de valor que pudieran salir al mundo. Y al mismo tiempo se crearon empresas estatales que en Concepción tienen, o en el Gran Concepción tienen un impacto gigantesco y que están entre ellas la compañía Acero del Pacífico, CAP, y también la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Al 1970 entendemos que las consecuencias de este trabajo, de esta elaboración o planificación nacional del desarrollo, sobre todo de la Gran Concepción y nacional, pero en su división Concepción, tienen grandes impactos. Talcahuano de partida ya no es un centro simplemente de servicios, sino que se desarrolla como el polo industrial del sur de Chile. Y con eso, Talcahuano se transforma en un polo productivo, valga la redundancia, industrial y de industrias secundarias que se anexan a la CAP, que se anexan a ENAP y también a un emergente rol de ASMAR y de los astilleros. También hay un proceso migratorio internacional para abastecer industria. Un gran amigo mío tiene la suerte de que su abuelo trabajó en Huachipato y él de hecho se vino desde Quintero. Lo trajeron desde Quintero, fue como, tú, pa' Conce. Y por ahí por el 50 y tanto llegó, tuve la suerte de conversar con él, todavía se puede conversar con él, y es una caja de historias muy entretenidas, analizar lo que uno estudia y trabaja en investigación, en ciencia, y plasmarlo con también lo que las personas han podido vivir. Es impagable, es que la ciencia se vuelve emoción, se vuelve gente, es muy lindo. Se consolida la industria portuaria de San Vicente por las mismas exportaciones de acero y la entrada y salida de combustible al Gran Concepción, y se necesita habilitar barrios para los nuevos trabajadores y sus familias. Y ahí es cuando se empieza a conformar el Gran Concepción que conocemos hoy en día. Recién ahí. Porque, si se dan cuenta, aparecen los nuevos puntitos. Y esos tres puntitos son en particular, entre Talcahuano y Penco Lirquén, y Penco Lirquén tenemos a Penco, básicamente solo en sí mismo. Tenemos a San Pedro de la Paz, que todavía en ese tiempo correspondía a Coronel. Y tenemos a Chiguayante. ¿Y por qué nacen? Bueno, por esto, por la necesidad de habilitar barrios. Entonces, al comienzo se crean los primeros barrios colindantes a la industria, y por eso aparece, por ejemplo, Higueras. Higueras es un barrio, las personas que son aquí de Gran Concepción entenderán, históricamente asociado a la industria del acero y del ENAP. Pero resulta que los precios del suelo también juegan un valor o un rol importante, y los precios más baratos del suelo en la Gran Concepción estaban en Chiguayante, estaban en San Pedro y estaban en Camino Penco. Si se dan cuenta, en San Pedro, por ejemplo, están los huertos familiares, que antes, y se llama huertos familiares porque eran huertos familiares, eran hectáreas y hectáreas de huertos, de chacras, pero que poco a poco se empiezan a habitar de personas que en algún momento formaron Villa Spring Hill, y se llama Spring Hill porque obviamente las primeras personas y los grandes empresarios eran norteamericanos o eran internacionales, entonces los nombres son también un poco el rastro de eso, como que los equipos de fútbol en Valparaíso y Viña del Mar tengan nombre en inglés también. Tienen eso, es un poquito como indicio de que algo pasó ahí, de otras poblaciones que ya no están, pero estuvieron y generaron desarrollo y progreso en algunas partes. Y comienzan a convertirse estos tres puntitos rosados o fucsias que puse ahí en lo que hoy día denominamos comunas dormitorios. Y también con ellos comienzan a crearse los primeros instrumentos de planificación territorial, como los planes intercomunales y los planes reguladores comunales.
del Concepción y de Talcahuano del 50 y tanto. Ya al 90 entendemos que existe una consolidación del Gran Concepción. Este modelo ya existe tal y como lo conocemos hoy en día. Hay una instauración de políticas neoliberales, eso sí, con el advenimiento de la dictadura político, cívico-militar, que genera estragos en la planificación urbana. Porque Chile contaba una tradición de planificación urbana que, si bien buena o mala, existía y tenía una idea de progreso que venía concatenada desde el comienzo del siglo. Entonces había una idea de a dónde teníamos que seguir. Pero el año 79, con la Política Nacional de Desarrollo Urbano, lo que hace la dictadura es decir que el suelo es un bien no escaso y su demanda es elástica. Entonces, básicamente lo que quieren decir con esto es que el suelo se puede crear o está ahí y hay suelo. Como denle nomás. Vayan, hay suelo. Hagan lo que quieran con el suelo no se agota. Es inagotable. No es escaso. O sí se puede agotar, pero no es escaso. Hay muchísimo suelo. Y fue tan drástico el condoro que se pegó a la dictadura que la propia dictadura se enmienda años después con una nueva política de desarrollo urbano y dice, no, nos equivocamos. El suelo es un bien escaso. Pero en esos 6 años se dieron rienda suelta muchas cosas, entre ellos, por ejemplo, que empiezan las expansiones de la área urbana sobre áreas de valor natural y biodiversidad, entre paréntesis, o más bien conocido como humedales en el Gran Concepción, o los cerros. Hay procesos de erradicación de estratos pobres a la periferia de la ciudad, las creaciones de las llamadas poblaciones callampa, o poblaciones satélites de Boca Sur, Emergencia, los cerros de Talcahuano, etc. Se da al mismo tiempo el puntapié al DFL 201 y el fomento de la industria forestal y celulosa, que tiene los cerros circundantes de Gran Concepción, o más que cerro, la cordillera de la costa, que rodea nuestra gran intercomuna de los hermosos pinos y eucaliptos que tenemos. Y finalmente Concepción queda entendido como un centro de servicios. De industria tiene muy poco. Gacel fue una de las últimas que quedaba. Hay otras industrias también, pero también no son realmente industrias, son servicios, como el caso de las potabilizadoras de agua, de desvío, etc. San Pedro y Chehuayante ya quedan completamente como comunas residenciales, aun cuando tienen algunos ápices de industria, como el caso de San Pedro está las papeleras, por ejemplo, que ha cambiado muchísimas veces de nombre. Ahora creo que se llama Paper, creo que se llama. Y Talcahuano queda netamente como industrial. Tanto así que el plano regulario de Talcahuano en ese tiempo dotaba del 60% del territorio a solamente uso de suelo industrial. Eso quiere decir que el 60% del territorio solamente se puede ocupar para industrias. Y Talcahuano entra en su auge de la industria pesquera, del jurel, al mismo tiempo que se estanca Cap Enap. Ahora, como todos conocen, el auge, el llamado auge del jurel duró 10 años, porque en 10 años se acabó el recurso del jurel y las pesqueras ahí están, haciendo harina y pescado. Entonces, el esquema socio-urbano del Gran Concepción, esta dinámica territorial se mantiene igual, solamente que se consolida. Y para terminar, creo, me quedan solamente 2 diapositivas. Estas ya son imágenes de Google Earth que son muy interesantes de revisar, porque Google Earth ahora también te da la posibilidad de ir hacia atrás en el tiempo con fotos satelitales y con fotos que ellos han ido adaptando de otro tipo de fotos planimétricas tomadas con aviones, etcétera, por allá por el 80. En el caso de Concepción se puede ir hasta tan atrás como diciembre del 86. Entonces uno puede realmente ver cómo se ha desarrollado Concepción. Y esta foto de acá, tenemos a Concepción, o al Gran Concepción del años 90. ¿Y cómo lo identificamos? Porque el canal Ifarle y la marisma Rocuant están súper contaminados. Entonces tenemos el desastre ambiental del año 93 cuando se quemó la bahía de Concepción. Todavía hay algunos videos del Cuerpo Bombero de Concepción donde uno puede ver el agua quemándose en Talcahuano. Y yo nunca lo había visto hasta el año pasado y fue increíble. Y lo que pongo en áreas medias fucsias transparentes son las áreas de desarrollo que ha tenido este espacio de densidad demográfica y densidad urbana de Gran Concepción, que tiene que ver con toda la parte salina en el caso de Talcahuano, la loma de San Andrés, el espacio comprendido de Peñuelas, en el caso de Hualpén, Boca Sur y toda la costa oeste de San Pedro, el caso de Huertos Familiares, y Nonguén en el caso de Concepción. Hay una expansión urbana entre el 75 y el 2004 que se duplica de 4.800 hectáreas a 9.700 hectáreas. Y finalmente tenemos esto, al día de hoy, un relleno de humedales que se quintuplica por drenaje, esto es decir, para convertir el humedal en terreno fértil para la industria inmobiliaria.
Y los sistemas frontales del 2005 y el 2008, para los que lo recuerdan, dan a conocer cuán vulnerable urbanamente es Concepción debido a esto. O sea, Nonguén se inundó completo. Y ahí se canalizó el estero Nonguén, pero hasta el día de hoy no ha habido una nueva lluvia como la del 2008. Entonces, no sabemos si realmente la canalización funciona. No voy a alcanzar a hablar de infraestructura, pero para el conversatorio luego podemos hablar de un poquito más de eso. Y al mismo tiempo podemos ver cómo el desarrollo urbano y el crecimiento poblacional intercomunal se da ya no en Concepción, sino que en Chihuayante, San Pedro, que se da en un 97%, entre el año 90 y 2010, un 97% de la población ha crecido, o sea, tenemos casi el doble de población en San Pedro solamente en 15 años, y Penco también, que va en el segundo puesto. Y esta última diapositiva nos muestra cómo esta dinámica, al principio unicéntrica y luego bicéntrica funcional, podríamos hablar entre Concepción y Talcahuano como polo industrial y Concepción de servicio, ha ido cambiando. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Es que siempre ha habido, hay y va a haber gente pensando el territorio, porque la planificación urbana es un tema político. Lo creamos y lo creamos entre todas y todos nosotros. Y si no estamos nosotros ahí, es porque alguien más está. Entonces, en algún momento hay espacios de coherencia y ciudades que se pueden planificar hacia el futuro. En el caso de Concepción tenemos algo bueno y algo malo, que podría ser el caso de los terremotos. Y eso también nos da un indicio de cuál construible y deconstruible es una ciudad. Porque no hay nada parado en Concepción del 1900, o muy poco. Y lo que está parado se mantiene como monumento, pero a muy mal traer. Y eso quiere decir que Concepción tiene una tasa de renovación urbana muy, muy corta. Cada 40 años tenemos un terremoto que nos bota algo de la ciudad y nos da espacio para construir algo más. Bueno o malo, es la dinámica de la ciudad. La ciudad está viva. Y en el caso de nosotros que tenemos estos problemas y riesgos socionaturales, es más plausible y se ve mucho más. Entonces la invitación desde mi perspectiva y desde mi exposición es a pensar a la ciudad y comprometerse en su desarrollo y crecimiento. Si es que queremos que se desarrolle y crezca. Quizás no es que crecer ni desarrollar, sino que hay que echar un poquito más para atrás y regenerar ecosistemas, por ejemplo. Muchas gracias.